Hola, estimados amigos, compañeros, colegas, les quiero dar la bienvenida a este segundo video, el cual vamos a ver sobre el análisis de mercados. Vamos a ver en resumen los tipos de análisis que existen, cuáles son sus ventajas, desventajas, por qué debemos usarlos y por qué no, o cuándo usarlos y cuándo no. Eh, Vamos a ver algunos casos prácticos y pues la idea es que todos al final del video pues comprendan claramente lo que es un análisis de un mercado, qué opciones tenemos y cómo podemos aprovechar esto. Entonces, bienvenidos a este video. ¿Cómo analizamos los mercados? Esa es la gran pregunta. Eh, Todos hemos visto alguna vez que no sé, en algún canal de televisión o alguna noticia o algún periódico, pues vemos que algunos instrumentos eh, se mueven, su precio sube o baja, ¿sí? Pero finalmente la pregunta es cómo analizamos esos mercados, cómo le tomamos ventajas sobre los demás, sobre el público en general, ¿sí? Y cómo sacamos provecho de estos análisis, ¿sí? Eh, para eso vamos a ver los tipos de análisis pues que existen, ¿sí? Que son diferentes formas de entender un instrumento. ¿Sí? Ya vimos en el video pasado que un instrumento pues, puede ser, dependiendo de la bolsa, puede ser una acción, un futuro, una divisa, una criptodivisa, ¿sí? Un commodity. Entonces, el análisis, cualquier tipo funciona para cualquier instrumento. Es un lenguaje universal. Eh, Existen dos formas de interpretar un instrumento, ¿sí? De nuevo, no interesa cuál instrumento. Esas dos formas son el análisis fundamental, ¿sí? Y el análisis técnico, así se llama. Cuando hablamos de análisis fundamental, nos referimos básicamente a las noticias, a los eventos macroeconómicos, ¿sí? E internacionales que de alguna manera afectan nuestro instrumento, ¿sí? No todas las noticias eh, afectan a un instrumento, ¿sí? Y una noticia no necesariamente afecta a todos los instrumentos, eso depende, ¿sí? Para poner un ejemplo, si hablamos de, por ejemplo, del Bitcoin contra el dólar, pues las noticias que afecten directamente a la economía americana, pues van a terminar afectando la cotización del Bitcoin contra el dólar. ¿Okay? Eh, las leyes que tengan que ver con el Bitcoin, ¿sí? Las normas, los países, las regulaciones, todo lo que de alguna manera sea política, ¿sí? O macroeconómica afecte el instrumento. Y el segundo análisis, que sería el análisis técnico, tiene que ver con la imagen de la derecha y es la lectura de los gráficos, ¿sí? Es la lectura eficiente y profesional de los gráficos. Para hacer un resumen, el análisis fundamental se centra en los eventos macroeconómicos, ¿sí? De largo plazo, los tratados internacionales, las leyes, los eventos políticos, entre otros. Tener en cuenta que los traders que usan este tipo de análisis suelen tener acceso a la información privilegiada y hacer trading a largo plazo. ¿Sí? Por ejemplo, si alguna persona que tiene contacto con senadores en algún país, ¿sí? O congresistas, y sabe que hay una ley que está en estudio y que probablemente se va a aprobar, que tiene que ver con legalizar, estoy colocando un ejemplo, con legalizar, por ejemplo, el Bitcoin en algún país, pues esa persona puede estimar que el precio del Bitcoin va a subir en los próximos años. Entonces puede aprovecharse, ¿sí? De esa información privilegiada y tomar posiciones, ¿sí?
de las cuales pues se espera beneficiar. Generalmente es a largo plazo, por lo que las noticias, si bien en el momento de la noticia hay una volatilidad extrema y mueve el precio rápidamente hacia cualquiera de las direcciones, sea hacia arriba o hacia abajo, pues finalmente él toma una dirección basada en ese acontecimiento fundamental y desenvuelve pues toda su tendencia a largo plazo. El análisis técnico, por el contrario, pues se centra en el estudio del precio mismo, ¿sí? Representado en los gráficos. Estos traders buscan patrones repetitivos a lo largo del tiempo, los cuales suelen tener una cierta probabilidad de volver a suceder. Aquí ya no nos interesa, cuando hablamos de análisis técnico, no nos interesa la macroeconomía, ¿sí? Las leyes o los conflictos internacionales, ¿sí? Finalmente eso afecta a los gráficos, ¿sí? Finalmente, si hay una noticia muy importante, en el gráfico se ve reflejado, ¿sí? Eh, el análisis técnico nos permite a todos nosotros los que hacemos trading, pues sacar provecho, buscar oportunidades en cualquier momento. No necesitamos que pase algo importante en el mundo, sino que podemos analizar directamente los gráficos y tomar posiciones. Entonces, en resumen, existen esos dos diferentes formas de entender un instrumento: análisis fundamental y análisis técnico. Para entender un poco, vamos a ver lo que sería el análisis fundamental, ¿sí? Para concluir lo que ya vimos. Y tiene que ver con lo siguiente, o sea, cuando escuchen el análisis fundamental, piensen siempre en noticias, política, leyes, discursos, una elección de un presidente, también un evento terrorista o algo que de alguna manera afecte, ¿sí? eh, la economía de algún país, de alguna divisa o de alguna compañía, ¿sí? Eh, el análisis fundamental es reconocido por grandes inversores, los cuales tienen un acceso de información privilegiada. Eso es clave que lo tengan claro. La información no es pública. Cuando una información sale a la luz pública, ya muchas personas antes de eso han tenido contacto con esa información. Por esa razón, eh, esas personas que tienen información privilegiada tienen ventaja sobre los demás, ¿ok? Y así, con esa información privilegiada, pues los inversores pueden tomar sus posiciones en un instrumento y sinceramente tienen casi un 100% de seguridad sobre lo que va a suceder en el futuro, ¿ok? Entonces ahí hay que empezar a analizar y decir si me conviene análisis fundamental, si tengo buenas fuentes de información y si esas fuentes de información me dan la información lo suficientemente rápido para tomar ventaja de eso, ¿sí? Hay que hacerse esas preguntas. Es recomendable también disponer de un buen capital de inversión, ¿sí? Porque, como les digo, lo que sucede después de una noticia, ¿sí? De un evento macroeconómico o político, eh, se refleja en los mercados, pero a largo plazo, ¿sí? Entonces, eso está diseñado básicamente para personas con mucho capital, que puedan soportar pues oscilaciones naturales del precio, ¿sí? Y puedan aguantar posiciones por largos periodos. Aquí vemos por ejemplo una imagen de Janet Yellen, que es la representante de la Fed en Estados Unidos, ¿sí? Y digamos que tiene que ver con toda la economía y la fortaleza americana, ¿sí? Cada vez que ella tiene alguna conferencia de prensa, algún evento, algún reporte que tenga que hacer, pues va a impactar directamente la economía más grande del mundo, pues que es la economía americana, y pues es la que rige, la verdad, la mayoría de las divisas, ¿sí? Y hablando de criptodivisas, pues todas las criptodivisas que estén cotizadas contra el dólar americano,
por ejemplo, el Bitcoin dólar contra el dólar americano, pues se vería afectado cuando haya este tipo de fundamentales. El segundo es Mario Draghi, que es del Banco Central Europeo, pues hace básicamente el mismo papel de Janet Yellen, ¿sí? Pero en el sector euro, ¿ok? Afecta también el euro. El Bitcoin y algunas otras criptodivisas también se cotizan con base al euro, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta estos dos personas que son muy importantes, ¿sí? Y son los que finalmente, pues, eh, mueven este tipo de mercados. El tema de regulaciones es bien impactante, ¿sí? Sobre todo en estos mercados emergentes y nuevos, ¿sí? Como son las criptodivisas, en donde algunos países van a ir adoptando las leyes, ¿sí? Para regular estos mercados. Entonces, cada vez que se vaya a firmar un acuerdo, ¿sí? A lanzar una ley, pues va a impactar fuertemente este mercado para que pues lo tengan en cuenta. Eh, Haciendo referencia a lo que hablábamos de estos dos personajes, pues la fortaleza de una divisa, ¿sí? Por ejemplo el dólar o el euro, si se fortalece por alguna razón, pues va a reflejar totalmente sobre, por ejemplo, el Bitcoin, ¿sí? O alguna de las otras criptodivisas pues, que esté cotizada en base a esas economías. Lanzamientos, sí, cuando se lancen nuevas criptodivisas y haya una apertura de cotizaciones, pues va a haber un impacto fundamental fuerte y va a haber una volatilidad interesante. Eso son como tres grandes ejemplos de lo que ocurre en cuanto al análisis fundamental en el tema pues, de mercados y especialmente en criptodivisas. ¿Qué ventajas y desventajas tienen este análisis fundamental? Básicamente, ¿sí? Tiene que ver con, como ventajas, tenemos la volatilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hay eventos fundamentales, la volatilidad aumenta a una velocidad impresionante, ¿sí? Tú puedes ver crecimientos de más del 10 o 15% en un par de minutos, ¿sí? Y todo es gracias pues a esa noticia fundamental. Eso es una ventaja siempre y cuando tú lo veas como que estás en la capacidad de operar ese tipo de eventos y ganar en ese tipo de eventos, porque así como se mueve a favor, se puede mover en contra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre las dos caras de la moneda o del movimiento. Otra ventaja son las ganancias rápidas, que viene pues básicamente atada de la primera, que es la volatilidad. Pues a mayor volatilidad, ya lo vimos en el video pasado, pues mayores ganancias podemos tener. Entonces, si tú sabes aprovechar esos movimientos, esos fundamentales, fantástico, van a ser ventajas, ¿ok? Ya como desventajas, bueno, tenemos básicamente estos tres, tienen que ver con el ruido, ¿sí? En muchas ocasiones el precio no se va a ir en una dirección, sino que por el contrario va a oscilar, va a subir y bajar, ¿sí? Va a hacer mucho ruido, eso en los mercados se llama ruido. Entonces, no va a haber una dirección fija y probablemente no puedas sacar el dinero o la ganancia rápidamente, que es lo que estás apuntando. El tema de manipulación, las noticias son manipuladas, todo lo que tiene que ver con política y leyes y temas macroeconómicos son manipulados por los poderes, entonces eh, probablemente cada noticia que veas pues, tiene una razón de ser, entonces la manipulación siempre va a estar ahí. Y el bloqueo son casos un poquito más pequeños, pero cuando hay noticias muy fuertes las plataformas tienden a bloquearse. Entonces, por más que tú quieras entrar y salir del mercado, en algunas ocasiones no vas a poder hacerlo porque hay mucha demanda, hay mucha transaccionalidad y los sistemas electrónicos pues tienen su problema, su restricción en cuanto a eso.
Entonces, en resumen, bueno, esas son las ventajas y desventajas del análisis fundamental. Ya mirando el análisis técnico, ¿sí? El análisis técnico básicamente se basa en lo que ya lo vimos, en lo que era el precio, la probabilidad y la estadística de todos los patrones que se repiten en un gráfico. Y este análisis pues se estructura sobre la lectura de los gráficos y los patrones de movimiento. De nuevo, que se repiten una y otra vez. ¿Sí? El objetivo para cualquier trader que utilice este análisis es intentar predecir en dónde estará el precio en el futuro. ¿Basado en qué? Pues en algo que ya ocurrió en el pasado. ¿Sí? Y eso tiene sentido. Si tú miras un gráfico eh, de años atrás de algún instrumento, ves que siempre se repiten los mismos patrones. ¿Sí? Si aprendes a identificar esos patrones, aprendes a revisarlos y a sacar provecho, pues técnicamente vas a poder tener ventajas sobre los demás y hacer pues dinero con el trading. Este análisis es recomendado para los traders especuladores. Ya vimos que a nosotros nos interesa especular, es decir, comprar porque tenemos la esperanza y la probabilidad de que el precio va a subir en el corto plazo y pues queremos ganar de esa subida pequeña, ¿sí? Eso es especular. Es la mejor herramienta para hacer análisis y finalmente, y esto está en mayúsculas, todo lo que le ocurre a un instrumento se refleja en el precio. Se los decía al principio, no importa si hay una guerra en algún país, si hay una noticia súper importante, si hay una nueva ley, si hay, no sé, algún evento internacional, siempre se refleja en el precio. ¿Sí? Por ejemplo, si hay una escasez, por ejemplo, de petróleo físico, pues el precio del petróleo va a subir fuertemente porque se va a encarecer. ¿Sí? Entonces, de esa manera, todo se refleja en los gráficos. Por esa razón, pues considero que es mucho mejor hacer análisis sobre gráficos, o sea, análisis técnico, que tener que depender del análisis fundamental, que finalmente es a largo plazo. Ya lo vamos a ver más adelante, pero los precios o los instrumentos tienen ciclos, ¿sí? O periodos que se repiten una y otra vez a lo largo del tiempo. Entonces eso es una ventaja, porque ya hay una probabilidad de que eso se va a seguir repitiendo y repitiendo. Existen tendencias, que esa es la mayor herramienta de todo analista, y es que siempre hay una fuerza dominante en el mercado. Entonces, si la aprendes a identificar, pues te puedes, como dicen por ahí, montar en la tendencia y beneficiarte de ella. ¿Sí? Y existen niveles psicológicos del precio. ¿Sí? Es decir, y se respetan históricamente. Es decir, que eh, por alguna razón, no sé, el máximo histórico, por ejemplo, del Bitcoin, ¿sí? Siempre va a ser un referente psicológico. Si en algún momento el precio vuelve a acercarse a ese nivel, pues probablemente vaya a reaccionar, ¿sí? Entonces esos niveles funcionan y se repiten una y otra vez. Vamos a continuar entonces con el análisis técnico. Hemos concluido, y espero que lo tengan claro, que el análisis que vamos a usar de aquí en adelante es el análisis técnico. ¿Sí? No quiere decir que vayamos a dejar pues, a un lado el análisis fundamental. De hecho, es una herramienta que se debe usar complementaria, porque debo siempre mirar un calendario económico y estar preparado para las noticias. ¿Sí? Porque por más análisis técnico que yo haga, más experto que yo sea, si en ese instante hay una noticia fundamental, es probable que mi análisis técnico no funcione. ¿Okay? Entonces hay que manejarlo los dos en conjunto, ¿sí? Y ayudándose uno con el otro. Eh, pero concluimos que vamos a ver siempre análisis técnico, es nuestra herramienta principal, es el que nos va a permitir hacer trading. ¿Ok? Y vamos a ver rápidamente análisis técnico desde cero, ¿sí? Básicamente entender de dónde nace eso.
¿sí? Poco a poco, a medida que vamos entendiendo lo básico, vamos aumentando el nivel de complejidad en este tipo de análisis. ¿Cómo entender un gráfico? Sí, para dummies. Yo sé que puede haber personas que lo tengan muy claro, pero otras no. El gráfico se compone básicamente de dos ejes. ¿Sí? El eje horizontal, que tiene que ver con el eje del tiempo. ¿Sí? Y lo puedo variar. Yo puedo analizar algo en años, en días, en meses, en semanas, en horas, en minutos. ¿Sí? El eje del tiempo, el eje horizontal lo puedo variar. ¿Sí? Pero ese siempre va a estar eh, en el eje horizontal del gráfico. Y el eje vertical me va a decir el precio. ¿Sí? Y la combinación es lo que me va mostrando a lo largo del tiempo cómo se ha ido comportando, cómo se comportó, ¿sí? El precio de ese activo. Por ejemplo, si esto fuese el precio del Bitcoin, es un ejemplo, podemos ver que en 2008 arrancó cerca a $0, ¿sí? Por el 2012 tuvo una pequeña subida llegando a los $100, ¿sí? Por acá en 2013 tuvo un tope de $300. 2015 volvió y cayó a $100, $150. Finalmente 2016 retoma su crecimiento cerca a los $1000. De esa manera, pues podemos ver cómo el precio se movió, osciló durante todo el tiempo, ¿sí? Y así es que pues efectivamente se grafican los instrumentos y puedes ver la historia de lo que ha ocurrido. Hay una línea punteada simplemente para que vean lo sencillo que es identificar una tendencia. Miren que no importa lo que sucedió durante 2008 y 2017, el precio finalmente terminó valiendo más de lo que empezó. Eso es lo que me define una tendencia alcista. Más adelante lo vemos, ¿sí? Pero es bueno que lo tengan claro porque mientras más simple se pueda interpretar un gráfico, mucho mejor. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues se grafican eh, los instrumentos. Vamos a ver un poco sobre lo que es el eje horizontal del tiempo. Recuerden que les dije que se puede variar. Yo puedo analizar meses, años, días, semanas. ¿Ok? Eh, los periodos de tiempo, ¿sí? Nos sirven para qué? Básicamente para determinar el horizonte de análisis, ¿sí? Y el horizonte de mi proyección. Si yo estoy analizando gráficos de años, probablemente mi proyección se vaya a ver reflejada en años, ¿sí? Si yo analizo días, probablemente mi proyección, ¿sí? se va a reflejar en los siguientes días. O si analizo en minutos, pues lo que vaya a ocurrir en el futuro se va a reflejar en los próximos minutos. Lo importante a tener en cuenta, ¿sí? es que yo debo poder variar ese horizonte y debo tener la capacidad de hacerlo de acuerdo a las necesidades. Si yo quiero invertir a largo plazo, pues me voy a mover en periodos muy amplios de tiempo. Si voy a invertir a corto plazo, pues tengo que moverme en periodos de tiempo más cortos. ¿Sí? Eh, lo importante, y esto sí tiene que quedar muy claro, es que no importa el periodo, por ejemplo, en este ejemplo es de el día, supongamos que yo analizo un día, siempre hay 4 eventos importantes durante ese día. El primero es la apertura, y es que cuando inicia ese día, el precio está en un valor, ¿sí? Ahí es como cuando yo tomo el inicio del día, la apertura del día.
Durante todo el día, el precio hace un máximo, hace un mínimo, ¿sí? Y finalmente cierra, ¿sí? Esos cuatro valores pueden estar de muchas formas. Yo puedo iniciar acá y terminar acá arriba, o puedo iniciar acá y terminar acá abajo, ¿sí? Eso, o puedo iniciar acá y terminar en el mismo punto. Eso puede variar muchísimo. Lo importante es que tengan claro que cada periodo tiene esos cuatro elementos importantes: la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. ¿Sí? Esos valores, ya los vamos a ver, son de vital importancia. Si yo analizo periodos de meses, de semanas o de días, automáticamente me estoy clasificando en inversor a largo plazo. Es decir, que si yo hago una posición hoy, probablemente en 4 meses pueda haber beneficios, ¿sí? O pérdidas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Más hacia abajo tenemos periodos de 4 horas, ¿sí? Es decir, que este intervalo de apertura, máximo, mínimo, cierre, se mira en 4 horas, cada 4 horas. Este se mira cada 1 hora y este cada 15 minutos. Estos son periodos de medio plazo o lo que llamamos intradía, que básicamente es que yo intento entrar y salir de mis posiciones el mismo día. Tenemos una temporalidad más pequeña que son de 5 minutos y 1 minuto, que ya se considera scalping. Y ahí lo que yo intento es entrar y salir muy rápido, salir en segundos, máximo 5 minutos, porque mi objetivo es tomar muchas posiciones con poquitos beneficios. Eso me permite ganar de a poco. Y hay otro que tiene que ver con los TICs, que ya es trading de alta frecuencia, y esto ya está destinado para robots. Ya son periodos de tiempo que humanamente no podemos monitorear, porque el precio se mueve muy rápido y ahí sí necesitamos de algoritmos. ¿Ok? Nosotros lo vamos a enfocar en básicamente el medio plazo o intradía, ¿sí? En el intermedio. Ni largo plazo, porque es para inversionistas y se demoraría uno mucho en obtener rentabilidad, ni en alta frecuencia, porque no somos robots, pues para poder monitorear este tipo de, de gráficos. Existen varias formas representar esos intervalos de tiempo, ¿sí? De meses, semanas, días, 4 horas, 1 hora, ¿sí? Existen varias formas. De hecho, las más comunes son tres. Esta es la más antigua, que son los gráficos de líneas, ¿sí? Donde yo veo, ya en un gráfico real como este, veo cómo se comportó el precio, ¿sí? Durante un periodo de tiempo, ¿sí? Y en qué precios estuvo. Y veo una línea. En este caso, ¿se acuerdan los cuatro elementos principales? Apertura, máximo, mínimo y cierre. En este caso de gráficos de línea solamente me muestra el cierre. ¿Sí? ¿Esto para qué me sirve? Bueno, esto me permite ver de manera muy limpia el gráfico. ¿Sí? No veo mucho ruido. Veo básicamente muy suavizado lo que ocurrió. En algún punto pudo haber habido mucha volatilidad, pero este gráfico me lo elimina. Entonces, para usar este gráfico, digamos que se recomienda es cuando quieres ver poco ruido y quieres ver como de manera más fácil qué fue lo que ocurrió. Este es el gráfico de líneas, es el más antiguo y hoy en día no se usa mucho. El segundo sería el gráfico de barras, ¿sí? Es un gráfico ya más avanzado, es un estilo americano, en donde ya veo, y aquí a la derecha tengo la lógica, es una barra vertical con dos eh, barras horizontales a los lados, ¿sí? Aquí
sí veo los cuatro valores que mencionaba: la apertura, el mínimo, el máximo y el cierre. Las rayitas horizontales serían la apertura y el cierre, y el tamaño de esa línea pues me determina el máximo y el mínimo. Este ya me da más información porque ya estoy viendo en una sola barra pues los cuatro valores que les mencionaba. ¿Okay? Entonces tener en cuenta que da más información, pero tiene su inconveniente, es que tengo ruido. ¿Sí? Y el tercero, que es el más popular y es el más recomendado, ¿sí? Es básicamente las velas, ¿sí? O las velas japonesas. Lo que tienen las velas es que me rellenan, ¿sí? Tienen un cuerpo, como en este caso, me rellenan de un color eh, lo que ocurrió en esa temporalidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, como me rellena de verde, quiere decir que en ese periodo el movimiento fue alcista, ¿sí? Es decir, tuve una apertura por esta zona, un cierre por esta zona, un mínimo acá y un máximo acá. De manera muy similar al gráfico de barras, eh, visualmente pues es muy similar. Este tiene una ventaja, y es que al yo ver cuerpos como esta vela un poco más gruesos, pues puedo determinar, y gracias al color, de manera muy rápida, pues lo que ocurrió. Esto me da más información que el gráfico de líneas, me da la misma información que el gráfico de barras, pero visualmente me da un plus, y es que me permite de manera muy fácil ver si en ese periodo el precio subió o bajó, ¿sí? Y eso es lo que pues llamamos las velas japonesas, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre son cuatro valores importantes y pueden variar? Hay infinidad de combinaciones, ¿sí? Dependiendo de esas combinaciones es lo que me forma estas velas japonesas, que tienen pues diferente forma o estructura, ¿sí? Por ejemplo, esta es una vela que no tiene ni máximo, ni mínimo, ni máximo, ¿sí? Miren que es una vela totalmente un cuerpo, es como un rectángulo, ¿sí? Eso me indica que no hubo ni mínimo ni máximo, ¿sí? Fue eh, una alza, o sea, un crecimiento del precio muy constante. Fue un periodo de tiempo en donde no hubo ni siquiera tiempo de bajar o subir, el precio arrancó y terminó justo arriba. Eso es una señal de fortaleza, ¿sí? Diferente a esto, porque en el periodo el precio arrancó en esta zona, en algún momento tuvo que haber bajado hasta acá, sube, en algún momento tuvo que haber subido hasta el máximo, pero no fue tan fuerte y se regresó y cerró acá. Entonces esto es una vela japonesa pues que ya tiene menos fortaleza, ¿sí? Y así sucesivamente tengo una cantidad, una combinación muy variada de velas. Por ejemplo, esto es una doji, ¿sí? Básicamente es una vela de indecisión porque donde inició, cerró. Y el máximo y el mínimo fueron muy pequeños, ¿sí? Entonces, dependiendo de esa estructura, es donde se forman todas las velas japonesas y todas esas combinaciones que más adelante vamos a ver en detalle. Y teniendo ya, digamos que claro el tema de las velas, el tema de análisis técnico, ¿sí? Vamos a comenzar con lo más importante, y es la teoría de Dow, ¿sí? ¿Qué es lo que me define las tendencias? Que es básicamente pues mi mayor herramienta como trader. Si soy capaz de identificar tendencias, voy a ser capaz de hacer dinero.
Para comenzar, bueno, vamos a traer aquí a Charles Dow, que es considerado el padre del análisis técnico, ¿sí? Básicamente fue el que introdujo toda una serie de normas, ¿sí? De leyes, eh, que él mismo identificó cuando hizo todo su estudio sobre, pues en su caso fue sobre acciones e índices de las bolsas. Sí, digamos que hay seis principales puntos que tienen que ver con las tendencias. Yo los voy a leer y el objetivo no es aprendérselos, sino que el objetivo es saber que existen, sí, solamente. El primero es que el movimiento del precio refleja los datos de la economía. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente. Y es que si hay una subida en, no sé, en la educación, en fortalezas de una economía, pues eso se va reflejado en el precio. Entonces es una ley. Lo segundo es que el movimiento del mercado comprende tres fases principales de tendencias, ¿sí? Ya les voy a mostrar un ejemplo, pero básicamente hay ciclos, ¿sí? Y las tendencias duran tres impulsos fuertes antes de tener un retroceso más profundo. Luego vamos a entender qué significa eso. El tercero es que la tendencia principal se caracteriza por tres fases de transición, ¿sí? Luego entendemos bien el tema. El cuarto es que los índices principales deben estar coordinados, ¿sí? Por tendencia alcista o bajista para confirmar una tendencia. Esto está aplicado a la bolsa de valores, de acciones, ¿sí? Recuerden que cada bolsa pues tiene sus acciones, pero también tiene sus índices y los índices deben reflejar lo que está ocurriendo pues con la mayoría de las acciones. Quinto, el volumen de las operaciones debe confirmar la dirección de la tendencia. Y eso tiene que ver porque, eh, y son técnicas avanzadas que en algún momento vamos a ver, y es que el volumen me confirma muchas cosas, ¿sí? Si yo puedo ver el volumen de las transacciones, puedo ver una información muy valiosa. Y sexto, hasta que se demuestre lo contrario, se debe suponer que la tendencia va a continuar en su dirección original. Eso es muy importante. Siempre las personas tendemos a querer vender en el tope o adivinar que estamos en un tope de una tendencia y queremos vender porque creemos que se va a caer y caer y se va a desplomar el precio, ¿sí? O por lo contrario, el precio lleva cayendo, cayendo y cayendo y queremos comprar en el piso, ¿sí? Porque creemos que va a subir y subir. Y resulta que estamos haciendo una operación contraria a la tendencia. Entonces, mientras la tendencia se mantenga, ¿sí? Es mejor operar a favor de ella. ¿Ok? Esos son entonces como los teoremas de Charles Dow. Para concluir, entonces vamos a ver básicamente lo que hablaba este señor. Aquí tenemos un gráfico de el índice de la bolsa americana, ¿sí? Es como a modo de ejemplo, donde tenemos, miren que desde 1996 más o menos hasta el año 2014-2015 el precio, según la línea verde, ¿sí? Subió. No importa lo que hizo en el medio, él subió. Entonces esa línea verde me puede identificar una tendencia a largo plazo. Si alguien compró en 1996 y en este momento está vendiendo, pues ya tuvo su beneficio. Compró en un valor cercano a los $400 y vendió un valor cercano a los 2000. Se ganó, ¿sí? $1600 más o menos por contrato de índice. Entonces, esa es como una tendencia a largo plazo. Pero también vemos que a pesar de que la tendencia fue alcista durante todo el tiempo, hay como unas tendencias inferiores. Mire que aquí tenemos en azul una tendencia alcista, sí, que duró desde 1994, 96 al 2000, y a partir del 2000 hasta el 2002 fueron 2 años constantes de caída. ¿Sí? Mire que tuvimos una tendencia bajista en ese periodo. Y a partir de ahí, 2002, vuelve y se toma una tendencia alcista hasta el 2007-2008 más o menos.
en donde vuelve y cae, ¿sí? Y ahí fue, por ejemplo, la crisis del 2008 que tumbó la bolsa americana, básicamente en un año. Y del 2009 en adelante tenemos otra tendencia alcista que esa sí ha durado más hasta 2015, más o menos. Entonces vemos que a pesar de que tenemos una tendencia principal, tenemos unas subtendencias o secundarias, ¿sí? Y si seguimos mirando dentro de estas tendencias secundarias, tenemos unas tendencias más pequeñas, ¿sí? Entonces ahí es donde el especulador toma ventaja. Y eso es lo que tenemos que tener claro, que no importa la tendencia principal, nosotros podemos sacar dinero de las subtendencias, ¿ok? Tiene que quedar bien claro porque esa es nuestra misión como traders. Eh, por último, las tendencias pues tienen unas fases. Estamos mirando el mismo ejemplo para que lo tengan en cuenta y esto es básico y clave de entender. Siempre que una tendencia va a comenzar, se le llama la fase de acumulación, ¿sí? Es decir, el mercado está acumulando dinero, está acumulando posiciones que son las que van a llevar el precio hacia arriba, ¿sí? Eso se llama fase de acumulación, ¿sí? Donde el mercado aún no se mueve hacia arriba, pero está acumulando, ¿sí? Está recibiendo órdenes, órdenes de compra, ¿sí? Luego comienza la subida o comienza la tendencia alcista. Durante toda esa tendencia hay una fase de participación, que es donde ya los participantes del mercado que estaban afuera, que no habían entrado, comienzan a involucrarse y hacen que el precio comience a subir y a subir más. ¿Sí? Esa es la fase de participación. En algún momento, todos los que entraron en la zona de acumulación y en las zonas de participación van a querer retirar sus ganancias. Y eso es lo que se llama la zona de distribución. Es cuando el mercado empieza a distribuir todas las ganancias que acumuló en este periodo. Y esas fases generalmente anteceden pues las caídas, porque al haber tanta distribución, tanta venta de ese instrumento, pues el precio cae y cae y cae. ¿Listo? Dando que nuevas oportunidades para los que quieren volver a comprar. Entonces vuelve, aquí se podría decir que arranca otra nueva fase de acumulación, otra nueva fase de participación y aquí tenemos otra distribución más que lo que hace es tirar el precio hacia abajo nuevamente. Y aquí vuelve y se da otra fase de acumulación, etcétera. Son ciclos. Miren qué sencillo. Y así funciona para cualquier instrumento. No importa si es una acción, si es un futuro, si es una divisa, si es una criptodivisa, el concepto es el mismo. ¿Ok? Espero haya quedado claro. Esta es la introducción al análisis técnico. Estamos viendo los fundamentos para que entiendan de manera muy, muy clara, ¿sí? Cómo funciona esto. Eh, por hoy es todo. Les agradezco por la atención y por favor queden pendientes de un nuevo video, ¿sí? El cual pues sería para continuar este tema. Muchas gracias.